Ya. Hola amigos, ¿cómo están? Reciban un caluroso saludo de mi parte. Hoy, en medio de esta pandemia del coronavirus, tenemos la oportunidad de estar más en nuestra casa y entonces podemos enseñar algunas cosas a nuestros hijos en el medio en que estamos. Por eso el pastor Eden en esta mañana nos va a enseñar acerca de alguien que hizo varias cosas para poder dejar un legado a sus hijos. Escuchémoslo. 3. Qué bueno poder encontrarnos en este día, como lo hemos venido haciendo en todo este periodo de cuarentena, para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Se dice que en tiempo antiguo, hace 60, 70, 80 años, cuando la iglesia en Costa Rica comenzó a esparcirse por todo el territorio nacional, habían pocos pastores. Entonces era muy difícil que los pastores pudieran ver a los grupos y no se podía celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor, que es el nombre correcto. Porque se creía, y todavía se cree, que eso lo debe hacer un ministro ordenado, en este caso un pastor, ya nombrado, ratificado, con experiencia. Pero, ¿dónde dice la Biblia algo así? La Biblia no enseña nada al respecto. La Biblia ni siquiera dice quiénes son los que deben de ministrar la cena del Señor. No dice la palabra de Dios nada al respecto, ¿verdad? Y quiero leer en el libro de Job, capítulo 1, los versículos del 1 al 5. Esta palabra fue compartida hace algunas semanas atrás y nada más quiero sacar un par de aspectos importantes del versículo 5. Pero quiero invitarle para que abra la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 5, pero me voy a referir específicamente al versículo 5 para participar de la cena del Señor. Así es que abra su Biblia ahí en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Lo que deseo rescatar en esta mañana sobre Job, principalmente en el capítulo 1, versículo 5, es que, como comentamos tiempo atrás, Job tuvo que vivir en un tiempo muy antiguo, y se ha dicho que Job perteneció al tiempo de los patriarcas. Ya esto fue explicado, usted puede ver la prédica. Pero Job vivió en un tiempo muy antiguo, o sea, se cree en el tiempo de los patriarcas, donde no había ley, donde no había un mandamiento, donde no había un tabernáculo, donde no había un lugar de adoración, donde no existía nada, no existía nada. Entonces Job ejercía como sacerdote en su propia casa. Job ejercía como sacerdote en su propia casa, al no haber un lugar de culto, al no haber sacerdotes, levitas, al no haber un tabernáculo, etcétera.
las personas ejercían ese ministerio delante de Dios. Y eso es lo que vemos en Job, que él dice el versículo 5 que vamos a leer: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces Job está ministrando como sacerdote en su casa, como un hombre responsable de su familia con relación a sus hijos, porque quizás han pecado, dice Job, quizás han blasfemado, y él se encargaba, digamos, de purificarlos, o sea, de que se santificaran. Era una función sacerdotal la que hacía Job. Job no podía esperar que alguien llegara a ofrecer, por ejemplo, el sacrificio, como le sucedió a Saúl, que tuvo que esperar a Samuel. Por cierto, no lo esperó. Pero Job no tenía que esperar que llegara el vidente, que llegara el profeta, que llegara el sacerdote, que llegara el levita, que llegara el pastor, que llegara el ministro. Porque en ese tiempo antiguo no existían estas cosas, no habían sido establecidas todavía por Dios. Entonces Job, él ejercía como sacerdote dentro de su propio hogar. Y eso tiene una enseñanza muy importante. ¿Cuál es la enseñanza que tiene? Estamos en un tiempo, le hemos llamado, de cuarentena. Estamos en un tiempo en nuestras casas. Estamos en un tiempo donde no podemos reunirnos en las congregaciones como hermanos, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No podemos tener esos tiempos lindos donde adorábamos juntos al Señor, donde adorábamos, alabábamos al Señor juntos, donde podíamos traer nuestras ofrendas al altar, donde escuchábamos la palabra del Señor, los testimonios, donde participábamos de la cena del Señor. Ya no hemos podido hacerlo durante estos 3 meses prácticamente. Pero sin embargo, escuchen, usted hermano, usted varón, usted cabeza de hogar, usted hombre de familia, usted es el sacerdote de su hogar, usted es el sacerdote de su casa, y usted tiene que ejercerlo como lo ejercía Job. Usted no puede depender en este caso de la internet, usted no puede depender en este caso de lo que usted puede pescar, digámoslo así, en las redes sociales, etcétera, sino que usted, como un sacerdote, como un hombre de Dios, debe tomar el liderazgo, la autoridad, la responsabilidad que Dios le ha dado para ministrar en su propia casa, a su propia esposa, a sus propios hijos. No tiene que llegar nadie, no tiene que llegar el pastor, no tiene que llegar el sacerdote a su casa. Usted mismo es un sacerdote dentro de su casa. Y si no existe en su hogar ese hombre, esa cabeza de hogar, hermano, usted tiene que asumir esa responsabilidad. Usted tiene que asumir ese rol. Pero un hogar tiene que tener a una persona que se encargue de ministrar, a una persona que se encargue a presentar a la familia delante del Señor. Y esto es lo que hacía Job cuando no había ley, cuando no había tabernáculo, cuando no había revelación de la palabra de Dios en cuanto a un culto, cuando no habían ordenanzas. Él era el sacerdote en su propia casa. Así que yo quiero decirte en esta mañana, y quiero decirte en este día, esa es una responsabilidad que nosotros tenemos, con pandemia o sin pandemia, con un templo o sin un templo. Usted y yo, que somos los ministros, los sacerdotes, usted, hermana, en su defecto, si no está su esposo por algún motivo, razón o circunstancia, tenemos una responsabilidad nosotros delante de Dios con nuestra familia. Y de ahí que nosotros los pastores les hemos animado
para que se congregue los días martes, para que se congregue los días domingos, para que tenga sus tiempos de devocional, sus tiempos de lectura de la palabra, para que estemos en un mismo espíritu, para que estemos en un mismo sentir. Y eso es muy importante. Job lo hizo, Abraham lo hizo, los patriarcas lo hicieron antes de Moisés, y nosotros lo tenemos que hacer. No tenemos que hacer como en la iglesia antigua, en la iglesia nuestra de hace 70, 80, 90, 100 años, donde cada 3 meses, donde cada 6 meses llegaba el pastor y entonces se ministraba la cena del Señor. Usted debe ejercer como sacerdote de su hogar. Lo único que el Señor nos pide a cada uno de nosotros es una vida en santidad, una vida que agrade a Dios, pero cualquiera de nosotros que tiene el Espíritu Santo está en capacidad de hacer esto para la gloria y la honra del Señor. Y si lo estamos haciendo de esta forma, está bien, excelente, pero si usted puede hacerlo, de hecho, la cena del Señor, las iglesias hemos acostumbrado a hacerlas una vez al mes, pero no necesariamente podemos hacerla otras veces, más veces, 2 veces, 3 veces, las veces que nosotros queramos. Dice la palabra del Señor: cada vez que bebieres o tomares la copa del Señor, la muerte del Señor anunciares. Cada vez, dice la palabra del Señor. Así que en esta mañana, en este día, vamos a participar de la cena del Señor. Le hemos invitado a usted para que usted preparara su pan, para que usted preparara su vino, para que usted preparara su corazón para participar de este tiempo. Espero que tenga ahí su pan, que tenga ahí su vino, y vamos a hacer una lectura en el libro de Isaías, capítulo 53, para este propósito de la cena del Señor, los versículos 4 y 5 de Isaías, capítulo 53. Así es que busquemos todos este pasaje tan precioso de la palabra del Señor, Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Yo quiero decirte, amigo que me escuchas, para mí el sacrificio de Jesús es algo tan extraordinario, es algo tan grande, que ciertamente uno a veces se queda sin palabras para poder describir esta grandeza del Señor. ¿Cómo Dios se pudo hacer hombre? Cómo Dios hecho hombre se humilló, y cómo Dios humillado fue a una cruz por el amor que nos ha tenido a cada uno de nosotros. Y dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero dice el texto: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué belleza de texto! ¡Qué enseñanza más hermosa encontramos en este pasaje! Que por su sacrificio, que por su sangre derramada, es que fuimos perdonados, fuimos rescatados, y hoy tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así es que vamos a participar del pan y vamos a participar de la copa en esta mañana. Tome su pan ahí donde usted se encuentra. Tome su copa y vamos a presentarlo delante del Señor, y vamos a santificarlo para que este pan, para que este vino, para nuestro espíritu, sea verdaderamente un alimento espiritual. Y sería bueno que cada uno de nosotros recapacitemos en este momento si hay alguna área de nuestra vida, algún pecado encubierto, alguna cosa indebida que nosotros debemos de confesarle al Señor, y pidámosle al Espíritu Santo en este momento que Él sea el que nos examine.
vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos examine. Si nos examinamos a nosotros mismos, quizás nos podemos autoengañar, porque como dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero pidámosle al Espíritu Santo que Él nos pueda examinar en este momento. Espíritu Santo, queremos pedirte, tú que miras a lo más profundo de nuestro corazón, revisa si hay en nosotros alguna conducta, alguna cosa que a ti no te agrade, algún pecado que esté provocando en nosotros algo que pueda hacer una separación entre el Señor y nosotros. Y perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Tu sangre sigue teniendo poder para limpiar nuestros pecados. Y queremos presentar este pan, este vino, santificándolo, consagrándolo. Esto simboliza tu cuerpo, Señor, que fue molido en la cruz del Calvario, y tu sangre derramada por nuestros pecados. Queremos darte gracias por este privilegio, y podemos hacerlo, Señor, cuando necesitamos hacerlo. Cada uno de nosotros como sacerdote, como sacerdotisa, podemos ministrar en nuestros hogares la cena del Señor. Si estamos en la congregación, excelente, gloria a Dios. Pero si estamos en nuestra casa, como ha sido en estos 3 meses, también lo podemos hacer. Y cada uno de nosotros debemos de sentirnos dignos del Señor, porque ha sido por su sacrificio que hoy somos llamados hijos de Dios. Participemos del pan en este día. Igualmente, también participemos de la copa del nuevo pacto de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta oportunidad. Como dice tu palabra, de Corintios, capítulo 11, de poder recordar tu muerte y de poder anunciar tu venida. Señor, estamos preparados, y como dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, ven pronto, Señor, te estamos esperando. Tú has preparado una morada para nosotros, un lugar donde podemos estar una eternidad contigo, y este es un paso importante de obediencia y de fe en recordar tu muerte, tu sacrificio en la cruz y tu venida. Bien, amados, hoy vamos a participar del tiempo de las ofrendas y de los diezmos, y vamos a volver a leer el versículo 5 de Job capítulo 1, versículo 5, para este propósito. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Job era un hombre que honraba a Dios con sus bienes. Dice la palabra que tenía 3 hijas y 7 hijos, y que hacían fiestas, uno un día, otro día, otro día. Y dice el texto que Job ofrecía holocaustos. ¿Qué es un holocausto? Es una ofrenda quemada. En el libro de Levítico encontramos toda una enseñanza sobre los tipos de sacrificios, de ofrendas que estaban
establecidos en la palabra de cómo los hijos de Dios tenían que honrar a Dios. Pero ya hemos explicado, y no vamos a volver a repetir este punto, que Job vivió un tiempo antes de que se establecieran estas cosas. Pero lea nuevamente ahí el versículo 5, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Es difícil un poquito precisar cuántos holocaustos ofrecía Job. ¿Serían 10 holocaustos? ¿Serían 7, la de cada uno de los hijos? ¿O sería, como ya dije anteriormente, 10? No sabemos, no podemos precisar, pero el texto dice: y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Y aquí hay una enseñanza maravillosa para nosotros. Job, sin tener el conocimiento que nosotros tenemos de las Escrituras, sin tener el Espíritu Santo, sin tener los mandamientos de Moisés, sin tener la revelación de la palabra de Dios del Nuevo Testamento, era un hombre que honraba a Dios, que adoraba a Dios con sus bienes. De manera que es otra enseñanza que podemos sacar acá del versículo 5. La primera es que él ejercía como sacerdote en ausencia de estar establecido un sistema de culto. Él ejercía como sacerdote, él era el representante entre Dios y su familia, él era el intermediario, y él ofrecía, él era el responsable entre Dios y su familia. Él ejercía como sacerdote, como ministro en su familia, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya dije anteriormente en la cena del Señor, en nuestra familia. Nosotros como sacerdotes debemos de ministrar nuestro hogar. Pero Job también honraba a Dios. Job honraba a Dios con sus bienes, ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Y esos hijos de Job hacían fiestas según el contexto con cierta regularidad, con cierta frecuencia. Y para Job no era molesto levantarse muy temprano, preparar aquellas ofrendas, aquellos sacrificios, ofrecérselos a Dios en adoración, honrar a Dios. Era algo a lo que él estaba habituado, y queremos aprender así de Job. Así es que en este día también vamos a participar del tiempo de honrar al Señor con nuestros bienes. Tome su ofrenda, tome lo que usted ha traído al Señor. Y yo aquí tengo mi ofertorio, ya les he hablado sobre esto. Aquí tengo mi ofertorio. Entonces tome su ofertorio, tome su ofrenda y hagan lo que hacía Job. Honre al Señor, adore al Señor con sus bienes. Señor, gracias por el privilegio de dar, Señor. Bien lo dijiste tú en tu palabra, que es más bienaventurado dar que recibir. Y queremos en este día honrarte como hacía Job, también con nuestros bienes, y que tú los recibas como un olor grato, como un olor fragante, para gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Sean muy bendecidos, y que el Señor bendiga y multiplique su sementera hoy y siempre. Amén.